Saludos, mi nombre es Joel Valdés Enríquez, del grupo número 3, en la asignatura de conjuntos numéricos y teoría de ecuaciones. Me toca hablar de las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a iniciar hablando de un poco de las definiciones. A las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo se les llama funciones o razones trigonométricas, y son las siguientes. Seno de un ángulo, que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno de un ángulo, que es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Tangente de un ángulo, que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cotangente de un ángulo, que es la razón entre el cateto adyacente y el opuesto. Secante de un ángulo, es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y cosecante de un ángulo, que es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Los catetos son definidos teniendo en cuenta el ángulo agudo al que nos estemos refiriendo, que tengamos como referencia. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Determina los catetos opuestos adyacentes para cada uno de los ángulos agudos. Tenemos entonces dos ángulos agudos aquí, alfa y beta. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto será A y el cateto adyacente será B, que está aquí conectado con el mismo ángulo. La hipotenusa será C, obviamente el lado más grande. Para beta, entonces, el cateto opuesto será B, el cateto adyacente será A, y la hipotenusa es igual para ambos C. El cateto que es opuesto para uno de los ángulos será el adyacente para el otro, si se fijan. Y la hipotenusa entonces es la que no presenta variante, siendo la misma para ambos. Vamos a ver un ejemplo número 2, donde vamos a obtener entonces las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en este triángulo rectángulo. Para alfa entonces, que sería este ángulo agudo de aquí, el seno, como ya lo definimos anteriormente, era A cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería A sobre C. Coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería B sobre C. La tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, A sobre B. Cotangente de alfa, entonces sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, B sobre A. Secante de alfa, entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente, el recíproco del coseno. Y la cosecante de alfa sería entonces hipotenusa sobre el cateto opuesto, recíproco del seno. Bien, funciones de beta. Ahora tengan pendiente que si ya estamos en el otro ángulo agudo, las funciones serán diferentes. Entonces, para beta sería el seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, B sobre C. Cateto, coseno de beta, cateto adyacente sobre hipotenusa, A sobre C. Tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre A. Cotangente de beta, el recíproco de la tangente, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto, A sobre B. Secante de beta, sería entonces aquí la hipotenusa sobre el cateto adyacente, C sobre A. Y por último, cosecante de beta sería hipotenusa sobre cateto opuesto, C sobre B. Si se dieron cuenta, hay algunos de esos valores que para la función de un ángulo son idénticas a una función del otro. Esas funciones se llaman recíprocas. ¿Cuáles son las funciones recíprocas? El seno y la cosecante, el coseno y la secante,
y la tangente y la cotangente. Estas son funciones recíprocas. Guardan esa relación. Rango numérico. Dado que la hipotenusa de un triángulo rectángulo siempre es mayor que cualquiera de los dos catetos, los valores del seno y el coseno de un ángulo agudo no pueden ser mayores que +1 ni menores que -1, mientras que los valores de las funciones cosecante y secante, al ser recíprocas entonces, del seno y coseno, estas no pueden estar entre -1 y +1. Bien, entonces los catetos de un triángulo rectángulo pueden guardar entre sí cualquier proporción, por tanto los valores de la tangente y la cotangente varían sobre todo en el conjunto de los números reales. Valor entonces. Dada una función trigonométrica de un ángulo agudo, se pueden determinar las demás funciones a partir de la construcción de un triángulo rectángulo y el empleo del teorema de Pitágoras, como a continuación se ilustra en este ejemplo número 3. Si beta es un ángulo agudo y el coseno de beta es 3/4, calcule los valores de las funciones trigonométricas para beta. Bien, entonces nos dan esta función, el coseno de beta, que es 3/4. Con esto podemos dibujar un triángulo rectángulo y sabemos que la función, ubicamos nuestro ángulo beta y sabemos que la función del coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es 3 y la hipotenusa es 4. De aquí podemos utilizar entonces el teorema de Pitágoras para hallar el cateto faltante. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El cateto adyacente es 3 y este opuesto no se conoce, por lo que ponemos una variable. Entonces, 16 igual a x al cuadrado más 9. De aquí despejamos x al cuadrado, sacamos raíz cuadrada en ambas partes y tenemos que la x es igual a raíz de 7. Entonces, ya teniendo todos los valores del triángulo de nuestros lados, podemos obtener las demás funciones trigonométricas. Sabemos que este cateto opuesto entonces es raíz de 7, por lo que el seno del ángulo sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz de 7 sobre 4. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, raíz de 7 sobre 3. La cotangente sería el recíproco de la tangente, o sea, 3 sobre raíz de 7. Como tenemos una raíz en el denominador, podemos racionalizar y sería 3 raíz de 7 sobre 7. Secante de teta. Acordémonos entonces que la secante es el recíproco del coseno. Entonces será 4 tercios. Secante de teta igual a 4 tercios. Y por último, la cosecante del ángulo, que tenemos el recíproco del seno, sería 4 sobre raíz de 7. Raíz en el denominador, racionalizamos, entonces sería 4 raíz de 7 sobre 7. Así entonces podemos, dada una función trigonométrica, buscar las demás aplicando teorema de Pitágoras, graficando nuestro triangulito para tener lo de visual, y luego de ahí, cuando encontremos el siguiente lado que falte, encontramos las demás funciones trigonométricas. Ejemplo 4. Si teta es agudo y tangente de teta es un medio, calcular las razones trigonométricas de teta. Solución. Se construye un triángulo rectángulo donde teta es uno de los ángulos agudos y el cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es 2. Se aplica el teorema de Pitágoras para encontrar el lado restante. Este sería nuestro triángulo. Acuérdense entonces que la tangente involucra el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces sería 1 y 2. De aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado sería la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado serían 5. X al cuadrado igual a 5. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y x es igual a raíz de 5.
nuestra hipotenusa. De aquí, entonces, hacemos lo que nos pide nuestro ítem, que sería hallar el seno y el coseno. Sabiendo ya la hipotenusa, podemos decir que el seno de teta sería entonces cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre raíz de 5. Racionalizamos y queda raíz de 5 sobre 5. Coseno de teta sería entonces cateto adyacente sobre hipotenusa, 2 sobre raíz de 5. Racionalizando sería 2 raíz de 5 sobre 5. Bien, entonces hasta aquí esta parte y seguimos con nuestros demás compañeros.